Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Sus caras conocidas. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí una vez más. Como siempre, espero que estén teniendo un día absolutamente increíble. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en un tema que, les aseguro, los va a tener al borde de sus asientos. Se trata de algo que ha estado reverberando con fuerza en las redes sociales, un rumor que ha ido creciendo como la espuma, una especulación que ha encendido la imaginación de todos, y es que al parecer, nuestra querida Francesca tiene un plan. Sí, lo han oído bien. Un plan. Pero no cualquier plan. Un plan secreto. Un plan secreto para rescatar a Demet. Sí, lo oyeron bien. Francesca, el plan secreto para rescatar a Demet. Impactante, lo sé. Prepárense para que sus mentes exploten. Hemos estado trabajando incansablemente detrás de las cámaras, investigando a fondo, husmeando en cada rincón, recopilando información de todas partes, redes sociales, esos foros de discusión que amamos y odiamos. Incluso hemos tenido la suerte de consultar con algunos expertos en el tema, verdaderos gurús en la materia. Y lo que hemos encontrado es, bueno, no quiero adelantarles demasiado, pero les puedo asegurar que es mucho, muchísimo más de lo que jamás imaginamos. Prepárense para una inmersión profunda en este misterio, una travesía que los dejará sin aliento. Antes de que nos lancemos de cabeza como siempre, quiero recordarles que este canal se alimenta de su energía, de su pasión, de su apoyo incondicional. Si les gusta el contenido que creo, si disfrutan de mis vídeos, si se emocionan con mis investigaciones, por favor, consideren suscribirse al canal. Es completamente gratis, no les costará ni un centavo. Y me ayuda un montón, un mundo, a seguir creando contenido para ustedes, a seguir trayéndoles misterios, dramas y emociones. Además, no se perderán absolutamente ninguno de mis próximos vídeos. Y les prometo, les juro, que serán aún más emocionantes, más impactantes, más reveladores que este. Así que sin más dilación, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse, que los está esperando, los está llamando. Y activen la campanita, esa campanita mágica, para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Muchísimas gracias. Son los mejores. Los adoro. Ahora sí, basta de preámbulos. Vamos al grano. A lo que vinimos. Francesca, el plan secreto para rescatar a Demet. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué se esconde detrás de este enigma? Para entenderlo, para desentrañar este nudo, primero tenemos que retroceder un poco en el tiempo, poner las cosas en contexto, pintar el cuadro completo. Recordemos la relación entre Francesca y Demet. ¿Amigas? ¿Enemigas acérrimas? ¿Aliadas con un objetivo en común, un propósito compartido? La verdad es que la dinámica entre ellas siempre ha sido un poco complicada, para decirlo suavemente. Un verdadero laberinto de emociones y estrategias. Siempre ha habido una tensión palpable en el aire cuando están juntas, una mezcla peculiar de admiración y rivalidad, como si estuvieran constantemente midiéndose, comparándose. Pero también en el fondo, muy en el fondo, parece haber un cierto respeto mutuo, incluso una amistad incómoda, una conexión extraña que las une a pesar de todo. Y es precisamente esta complejidad en su relación, esta ambigüedad constante, lo que hace que este supuesto plan de rescate sea tan intrigante, tan fascinante. ¿Por qué Francesca querría rescatar a Demet? ¿Qué la motiva a involucrarse? ¿De qué necesita ser rescatada Demet? ¿Qué peligro la acecha? Estas son las preguntas clave, las interrogantes fundamentales, que vamos a intentar responder hoy. Primero, antes de profundizar, vamos a analizar el personaje de Demet. ¿Qué sabemos de ella? ¿Qué se esconde detrás de esa fachada? Es una mujer fuerte, no cabe duda, inteligente, ambiciosa, una verdadera fuerza de la naturaleza. Pero también tiene sus vulnerabilidades, sus puntos débiles, sus secretos más oscuros. Y parece que alguien o algo se está aprovechando de esas debilidades, explotando sus miedos. Los rumores apuntan a que Demet se encuentra en una situación delicada, una encrucijada peligrosa. Algunos dicen que está siendo manipulada, controlada como una marioneta, por alguien cercano a ella, alguien que se ha ganado su confianza, que ha sabido cómo entrar en su círculo íntimo, pero que en realidad tiene oscuras intenciones, un plan retorcido. Otros sugieren que Demet está involucrada en algo peligroso,
algo turbio, algo que podría poner en riesgo su vida y su reputación, algo que podría destruirla por completo. Sea cual sea la verdad, y les prometo que la encontraremos, lo cierto es que Demet necesita ayuda desesperadamente. Y parece que Francesca está dispuesta a ofrecérsela, a tenderle una mano, a arriesgarlo todo por ella. Pero, ¿por qué? ¿Qué motiva a Francesca a arriesgarse de esta manera por Demet? Aquí es donde entramos en terreno especulativo, donde las teorías comienzan a florecer, pero basándonos en lo que conocemos de su personalidad, de su historia, de su pasado turbulento, podemos formular algunas teorías, algunas hipótesis que podrían explicar su comportamiento. Una posibilidad es que Francesca sienta una cierta responsabilidad por Demet. Quizás en el pasado hubo algún evento, alguna situación traumática, en la que Francesca sintió que no hizo lo suficiente para proteger a Demet, que no estuvo allí para ella cuando más la necesitaba. Y ahora, esta es su oportunidad de enmendar ese error, de redimirse, de saldar esa deuda pendiente. Otra teoría, igualmente plausible, es que Francesca ve en Demet un reflejo de sí misma. Quizás ambas han pasado por situaciones similares, han enfrentado los mismos desafíos, han luchado contra los mismos demonios. Y Francesca, al ver a Demet en peligro, siente la necesidad imperiosa de ayudarla a superar esta crisis, de evitar que cometa los mismos errores que ella cometió. Pero también, seamos realistas, podría haber un motivo más egoísta, una razón oculta. Quizás Francesca necesita a Demet para algo importante, algo crucial. Quizás ambas están trabajando juntas en un proyecto secreto, algo ambicioso, y si Demet cae, si es derrotada, todo el proyecto se viene abajo, se derrumba como un castillo de naipes. En este caso, el rescate de Demet sería simplemente una forma de proteger sus propios intereses, de asegurar su propio éxito. Ahora hablemos del plan. El plan secreto. ¿En qué consiste este supuesto plan secreto de Francesca? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, más emocionante. Porque, como su nombre indica, el plan es secreto. No hay información oficial, ni siquiera una pizca. No hay filtraciones confirmadas, nada concreto. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones que vuelan como hojas en el viento, y algunas pistas dispersas, fragmentos de información, que hemos ido recopilando con paciencia y dedicación. Lo que sí parece claro, lo que podemos afirmar con cierta certeza, es que el plan es arriesgado. Francesca está dispuesta a poner en juego mucho, quizás todo, para salvar a Demet. Algunos dicen que está utilizando sus contactos en el mundo de, bueno, ya saben. Gente poderosa, gente influyente, gente que puede hacer desaparecer a cualquiera, gente que tiene el poder de mover los hilos desde las sombras. Otros sugieren que Francesca está trabajando desde las sombras, moviendo los hilos sin que nadie se dé cuenta, como una maestra titiritera. Está recopilando información, desenmascarando a los responsables, exponiendo sus secretos, preparando el terreno para el rescate final, como una jugadora de ajedrez que anticipa cada movimiento de su oponente. Y luego están los que creen que el plan es mucho más simple y directo, menos elaborado. Que Francesca simplemente está dispuesta a enfrentarse a quien sea necesario para proteger a Demet, sin importar las consecuencias. Que está dispuesta a poner su propia vida en peligro para sacarla de esta situación, para devolverle la libertad. Independientemente de cuál sea la verdad, y estoy segura de que la encontraremos, lo cierto es que Francesca está actuando. Y lo está haciendo en secreto con la máxima discreción, como una espía en territorio enemigo. Porque sabe que si su plan se descubre, si sus intenciones son reveladas, todo se vendrá abajo, todo se desmoronará. Ahora adentrémonos en el análisis de algunas de las pistas que hemos encontrado, las señales que hemos descifrado. Una de ellas, quizás la más enigmática, es una serie de mensajes encriptados que Francesca ha estado publicando en sus redes sociales, utilizando códigos y símbolos. A primera vista parecen mensajes aleatorios, sin sentido aparente, como un galimatías indescifrable. Pero algunos expertos en criptografía, verdaderos genios de los códigos, creen que en realidad se trata de un código secreto, de una forma de comunicarse con sus colaboradores sin levantar sospechas, sin alertar a sus enemigos. Hemos intentado descifrar estos mensajes, hemos invertido horas y horas en ello, y hemos logrado obtener algunos resultados interesantes, algunos avances significativos. Parece que Francesca está coordinando una serie de acciones simultáneas en diferentes lugares, como una directora de orquesta que guía a sus músicos.
Está reuniendo pruebas, contactando con testigos clave, preparando una estrategia elaborada para el rescate final, como un general que planea una batalla. Otra pista importante, aunque un tanto escalofriante, es la desaparición repentina de uno de los colaboradores más cercanos de Demet. Este hombre, cuyo nombre no vamos a revelar para proteger su identidad, para evitar ponerlo en peligro, era una persona de confianza de Demet, alguien que conocía todos sus secretos, sus miedos, sus ambiciones. Y de repente, como si se lo hubiera tragado la tierra, desapareció. Algunos dicen que huyó asustado por lo que estaba sucediendo, temiendo por su vida. Otros creen que fue silenciado por los responsables de la situación de Demet, para evitar que revelara información comprometedora. Pero también existe la posibilidad, una posibilidad que no podemos descartar, de que esté colaborando con Francesca, proporcionándole información clave, datos valiosos para el rescate. Y luego, por último, está el comportamiento de Demet. En las últimas semanas sus acciones, su actitud, han cambiado drásticamente. Demet ha estado actuando de forma extraña, errática. Está más nerviosa, más distraída, como si tuviera la mente en otro lugar. Parece que está viviendo con miedo, con la constante sensación de que alguien la está observando, de que está siendo vigilada. Algunos creen que Demet está al tanto del plan de Francesca, que conoce sus intenciones, y que está colaborando con ella desde dentro, desde el interior de la guarida del lobo. Está proporcionando información sutil, dejando pistas para que Francesca pueda encontrarla, como migas de pan en un bosque oscuro. Pero también existe la posibilidad, y debemos considerarla, de que Demet no tenga ni idea de lo que está sucediendo, de que no sepa nada del plan de Francesca. Que Francesca esté actuando a sus espaldas, sin que ella lo sepa, como una sombra sigilosa. En este caso, el rescate sería aún más arriesgado, ya que Demet podría reaccionar de forma impredecible, dificultando la operación. Así que, como ven, el panorama es complejo, intrincado, lleno de incógnitas, de cabos sueltos. Tenemos un personaje en peligro, una salvadora misteriosa, un plan secreto que se teje en las sombras, y un montón de pistas dispersas que debemos juntar, como piezas de un rompecabezas, para entender la verdad, para revelar la imagen completa. Pero ¿cuál es el objetivo final de Francesca? ¿Qué espera conseguir con este rescate? ¿Simplemente salvar a Demet, sacarla de peligro, o hay algo más profundo, algo más ambicioso? Algunos creen que Francesca quiere vengar a Demet, que busca justicia. Que quiere desenmascarar a los responsables de su situación, exponerlos ante el mundo, y hacer que paguen por lo que han hecho, que sufran las consecuencias de sus actos. En este caso, el rescate sería solo el primer paso de un plan mucho más ambicioso, una venganza implacable. Otros sugieren que Francesca quiere utilizar a Demet como una pieza clave en una estrategia mayor, un peón en un juego de poder, un arma en una batalla por el control. Que quiere involucrarla en una lucha feroz, en una guerra sin cuartel. En este caso, el rescate sería simplemente una forma de reclutar a un nuevo aliado, de fortalecer su posición. Pero también, como ya dije antes, podría ser que Francesca simplemente quiera hacer lo correcto, que actúe impulsada por un sentido de la justicia, por un deseo de ayudar a una amiga en apuros, sin esperar nada a cambio, sin buscar reconocimiento. En este caso, el rescate sería un acto de altruismo puro y simple, una muestra de bondad genuina. Independientemente de cuál sea la verdad, y estoy decidida a descubrirla, lo cierto es que las acciones de Francesca están generando un gran revuelo. Todo el mundo está hablando de ello, todo el mundo está especulando como si fuera un culebrón de la vida real. Y nosotros, por supuesto, estamos aquí al pie del cañón, para mantenerlos informados de todas las novedades, para traerles la última hora. Ahora, quiero preguntarles a ustedes, a mi querida audiencia, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que Francesca realmente tiene un plan secreto para rescatar a Demet? ¿De qué necesita ser rescatada Demet? ¿Cuáles son las motivaciones de Francesca? ¿Qué creen que sucederá a continuación? Dejen sus comentarios abajo, los leo todos con atención. Me encantaría saber lo que piensan, conocer sus opiniones, escuchar sus teorías. Y si tienen alguna información adicional, alguna pista que nos pueda ayudar a resolver este misterio, por favor compártanla con nosotros, no se la guarden. Recuerden que juntos somos más fuertes, que la unión hace la fuerza. Juntos podemos llegar al fondo de este asunto, desentrañar la verdad y descubrir lo que realmente está sucediendo.
Así que no se queden callados, participen, opinen, compartan sus ideas, sus teorías, sus especulaciones. Todo es bienvenido. Y ahora, antes de terminar, quiero recordarles una vez más que la situación de Demet es delicada, que podría estar en peligro real. Así que seamos respetuosos con su privacidad, evitemos difundir rumores infundados, noticias falsas. Recordemos que estamos hablando de personas reales, con sentimientos reales. Y que nuestras palabras, nuestros comentarios, pueden tener un impacto significativo en sus vidas. Así que seamos cuidadosos con lo que decimos, con lo que compartimos, con lo que publicamos en las redes sociales. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo, a la conclusión de esta investigación. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que se hayan entretenido, que se hayan emocionado. Ha sido un viaje fascinante a través de este misterio, y aunque aún no tenemos todas las respuestas, creo que hemos logrado avanzar un poco en la comprensión de la situación, que hemos desvelado algunos secretos. Para recapitular brevemente, hemos explorado los rumores sobre el plan secreto de Francesca para rescatar a Demet, analizando las posibles motivaciones de Francesca, las circunstancias que rodean a Demet, y las pistas que hemos encontrado, incluyendo los mensajes encriptados, la desaparición del colaborador de Demet, y el comportamiento errático de la propia Demet. Y hemos debatido sobre el objetivo final de Francesca, y el impacto que sus acciones están teniendo en todos los involucrados. En resumen, hemos desentrañado un poco este intrincado misterio, pero aún queda mucho por descubrir. Quiero agradecerles a todos, desde el fondo de mi corazón, por haber visto este vídeo, por haber llegado hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí, me da fuerzas para seguir adelante, para seguir investigando, para seguir creando contenido para ustedes. Me encanta compartir mis ideas, mis investigaciones con ustedes, y me siento muy afortunada de tener una comunidad tan activa, tan participativa, tan apasionada. Por favor, dejen sus comentarios abajo. Quiero saber qué les pareció el vídeo, qué piensan sobre el tema, si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, si quieren que investigue algún otro misterio. Sus comentarios son muy valiosos para mí, los tomo muy en serio. Y ahora, el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, hagan clic en el pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares, sus conocidos, con todo el mundo. Y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que este canal se alimenta de su apoyo. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción, me ayuda a seguir creando contenido para ustedes, a seguir trayéndoles misterios, dramas y emociones. Así que por favor demuéstrenme su amor, su cariño, y suscríbanse al canal. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención, por su apoyo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hasta la próxima. Y sigan investigando.